Hola cracks, y estamos en un nuevo video. Mi nombre es Kendy Carvajal Vázquez y soy estudiante de la Universidad Científica del Perú. Vamos a exponer sobre el derecho aeronáutico. Como introducción a este hermoso y maravilloso tema, tenemos que se dio en dos momentos. El primero fue la Primera Guerra Mundial y el segundo la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se consideró a la aeronave solo nomás con propósito bélico, con propósito de realizar guerras, que en un primer momento se dio en la Convención de París en 1909. Y los pioneros o los que iniciaron este nuevo avance tecnológico acerca de las aeronaves, haciendo el primer dirigible, fueron dos ingenieros. Y en la Segunda Guerra Mundial, al culminar esta, lo que hizo o lo que se instauró dentro de ello eran acuerdos privados, donde había el pase libre a aeronaves comerciales, que próximo dieron nacimiento al derecho aeronáutico. Como antecedentes tenemos que Renard y Krebs en el 1884 fueron ingenieros que ayudaron al ejército francés, creando el primer dirigible para ese entonces, la primera aeronave que se consideró en su momento. Luego, Paul Fuchs en el 1901 hizo una obra donde se preguntaba si el espacio aéreo era de propiedad de algún estado y si éste era susceptible de tenerlo, si tenía toda la soberanía total. En el año 1909, Henry Cournot hizo una obra en la cual se construyeron las reglas destinadas a formar la legislación aérea de ese entonces y se consolidó en la Convención de París de 1909. Siguiendo con lo resto de la exposición, tenemos que en esta Convención de París se acordaron pactos muy importantes, como la soberanía de un Estado. Ahora, a modo de concepto sobre qué es el derecho aeronáutico, podemos decir que es el conjunto de principios y normas de derecho público y privado, de orden nacional e internacional, que se rigen en las instituciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica y modificadas por ella. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio la Convención de Chicago en el año 1944, donde se creó el Organismo de Aviación Civil Internacional, que en sus siglas OASI. Esta convención se basó en tres tesis. Donde que se planteó las tres tesis en el primero, que es la tesis de internacionalización, que fue propuesta por Australia y Nueva Zelanda. Estos países lo que querían era que exista un organismo que fijara las rutas, las frecuencias de cómo iba a ser el manejo en el espacio aéreo.
La segunda tesis de libertad general o competencia libre. Era lo que planteaba Estados Unidos, ya que como en ese entonces vemos que hubo bastante favorecimiento en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos estaba en todo su apogeo. Lo que hizo que los demás países piensen que esta medida o esta tesis es una tesis egoísta. Entonces se planteó la tercera tesis, la tesis inglesa, donde sostenía que todos los países que iban a ser contratantes dentro de la convención tenían que fijar un permiso determinado hacia otro país. Un estado, para poder transitar libremente en el espacio aéreo de otro, debía tener los correspondientes permisos. Eso era lo que planteaba la tercera tesis. De acuerdo con la importancia ahora del derecho aéreo, bien como nosotros somos seres humanos, seres racionales, y que cuando creamos un determinado fin, un determinado tema, en este caso es el derecho aéreo, pues le hacemos porque tiene un valor significativo, el cual de ese derecho es en formar un derecho internacional único, un derecho de paz que asegure que las relaciones aeronáuticas sean pacíficas entre diferentes países. Eso nos quiere decir que este derecho, al ser internacional y al invocar derechos no solo de privados, sino del ámbito público, que garantice ese bienestar y esa paz social, ya que en un comienzo se hizo solo para propósitos de regular las conductas en acciones bélicas, en acciones de guerra. Pero ahora en la actualidad no, se utiliza como medio de transporte para trasladarse de un lugar a otro. Por lo tanto, el espacio aéreo utilizado por los estados tienen acceso comercial y es para civiles. La internacionalidad es una de las características del derecho aéreo. Como bien tenemos muchas características de este derecho. La internacionalidad tiene que ver o surgió a razón de dos hechos fundamentales, los cuales fueron de poder delimitar cuáles son el poderío o cuál es la soberanía que tiene que tener un estado en su determinado territorio y por ende el espacio aéreo. En la autonomía, su característica de este derecho aéreo quiere decir que ese derecho es autónomo y crea sus propios principios, ya que comprende muchas ramas diferentes del derecho. El dinamismo es la característica que le hace de que estas leyes sean evolutivas, evolucionen constantemente para no quedar en el pasado. Otra de las características de ese derecho aeronáutico es que es comercial y unificadora. Comercial porque existe una actividad económica dentro del espacio aéreo de cada estado. Unificadora porque unifica la rama del derecho entre lo que son los lineamientos nacionales con los lineamientos internacionales. El reglamentarismo se debe a que cada norma que nace del derecho internacional aéreo pues va a ser de obligatorio cumplimiento con todas las partes que contrataron o que reconvinieron o que firman un determinado tratado. La siguiente característica es la integridad, que obliga a tener siempre en cuenta que esta materia
no se lo entiende de una sola forma, sino de varias formas. Y que esta característica de integridad integra el derecho público y el derecho privado. Con ello, la siguiente característica sería el particularismo, que comprende de 4 fases. Particular porque comprende de una forma especial en la elaboración de sus leyes y sus lineamientos. La originalidad que adquiere, ya que la realidad de cada estado es diferente del otro. Y los problemas que se generan buscan satisfacer los avances científicos y tecnológicos que existen de acuerdo a este nacimiento de este derecho, que es un nuevo derecho, porque se dio en el siglo XX. El siguiente carácter es el carácter político, donde se entremeten los intereses de los estados. En este caso, el representante máximo de un estado es el presidente, y los acuerdos que los presidentes de determinados países conlleven. Ahora tenemos las fuentes del derecho. Los dividí en 2 grandes grupos, que son las características, los que son de carácter internacional y de carácter nacional. En los que son de carácter internacional están los convenios internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. En las fuentes nacionales tenemos al derecho, las fuentes del derecho, que son la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y su correspondiente doctrina. Ahora bien sabemos qué órgano es el encargado de ver el correcto funcionamiento del espacio aéreo en nuestro país. Es la Dirección General de Aeronáutica Civil, en sus siglas DGAC, que es un órgano encargado de línea del ámbito nacional y ejerce autoridad aeronáutica civil en nuestro país. Es encargado de fomentar, regular y administrar el desarrollo de las actividades de transporte aéreo, pero eso tiene que ver con las actividades comerciales y civiles. Las funciones principales que tiene esa Dirección General de Aeronáutica Civil es proponer y ejecutar políticas del sector en materia de aeronáutica civil, participar en la formulación y seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo del sector en materia de transporte aéreo. Como conclusión, tenemos que el derecho internacional aéreo o el derecho aeronáutico es un conjunto de normas y principios que une la rama del derecho privado y el derecho público, porque entrometen los intereses de los países, que son los representantes del Estado, o también las personas de un determinado Estado con otro. En este caso serían los empresarios de un determinado país con el gobierno de otro país, o puede ser entre estados. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver este video. No recuerden quedarse en casa y sigamos adelante.